¿quién dijo que un anime tenía que ser bueno para ser divertido? Desde el grupo elitista que cree que todos los animes deben ser como Lane, hasta la carnada de jóvenes de gustos sencillos que solo quieren ver monitas chinas de colores haciendo cosas, en este canal cristiano respetamos todo tipo de gustos y opiniones acerca del anime. Sin embargo, hay que aceptar que todos, al menos una vez, hemos disfrutado de alguna que otra obra medio rancia. Así que mientras contábamos nuestras pacas de dólares en nuestros yates, se nos ocurrió una brillante idea. ¿Qué tal si hacemos una lista de animes malos pero divertidos? Y de esta forma surgió el tema de hoy. Más o menos. Cabe aclarar que este video está hecho con la única intención de entretener. Por ende, si sus series favoritas figuran aquí, por favor, no nos funen. Tómenselo con humor y no anden de intensos en los comentarios. Sin más que añadir, yo soy Fonsla y estos son 5 animes tan malos que son buenos. ¡Comencemos! 5. Eromanga Sensei. Seamos sinceros, a nadie le sorprende este puesto. Del mismo autor que nos regaló la cochinada de Oreimo, Eromanga Sensei nos relata la historia de Masamune, un joven escritor de novelas ligeras de dudoso talento, quien después de un trágico incidente que a nadie le importa, termina encargándose de su hermana Sahiri, una tierna loli hikikomori que en sus ratos libres, que es básicamente todo el tiempo, hace dibujos puercos bajo el seudónimo de Eromanga Sensei. Datazo curioso, Sahiri solo tiene 12 años. Masamune, al percatarse que su inocente hermana fue todo este tiempo el famoso Eromanga Sensei, decide unir fuerzas con ella para así crear una novela, lo que da pie a unos 12 capítulos repletos de fanservice de lolis, escenas incómodas entre hermanos y, como dice la sinopsis de Wikipedia, nuevos niveles de emoción. Lo que sea que signifique eso. Ah, y también hay una niña de 12 años que inexplicablemente está obsesionada con las tulas. Qué anime tan divertido, ¿no creen? Sin duda alguna, una serie perfecta para ver en familia, en especial con nuestras hermanas pequeñas. 4. School Days. Prosigamos con otro anime que probablemente esperaban que mencionáramos. Basada en la novela visual homónima, Días de Escuela nos presenta las vivencias de Makoto, un chico de secundaria conocido por pensar con la cabeza que no le corresponde, lo que en consecuencia lo lleva a ser decapitado. ¡Qué ironía! Curiosamente, el juego original trata de un trío amoroso, pero como bien sabemos todos, en el anime más que un triángulo, parece presentar un hexágono. Traiciones, pendejadas, malas decisiones, fanservice y muchas más pendejadas son solo algunos de los tantos recursos narrativos que tiene School Days para recordarnos que estamos perdiendo valioso tiempo de nuestras vidas viendo sus 12 episodios. Sin embargo, pese a su pedorrez, es objetivamente imposible no divertirnos con lo mucho que la trama se va a la mierda. En conclusión, si tuviésemos que definir a School Days con una sola palabra, tengan por seguro que sería inolvidable. En el mal sentido, por supuesto. Lo más divertido de todo es que muchos otakus de internet consideran a Días de Escuela Pública como un anime psicológico. ¡Tiembla, Evangelion! 3. Shinshou Yusha. ¿Se acuerdan de la guía que hicimos acerca de cómo hacer un isekai genérico? Pues bueno, tal parece que el autor de esta serie la siguió al pie de la letra. Un poco alcoholizado, pero lo hizo. Shinshou Yusha, o el isekai del héroe precavido para los panas, nos presenta en resumidas cuentas la misma historia de siempre, pero con la diferencia que en esta ocasión tendremos a un tipo extremadamente precavido y a una copia barata de Aqua como protagonistas. A pesar de que el anime padece de la misma creatividad vista en los chistes de nuestros guionistas, su humor y lo poco que se toma en serio a sí misma la hacen una obra bastante divertida y, a lo que nosotros respecta, uno de los mejores isekais del año pasado. Aunque bueno, tampoco había mucho de dónde elegir. Por otro lado, Shinshou Yusha tiene la bonita particularidad de tener un protagonista OP que cada que puede se saca un super power-up de las nalgas. Y sí, amigos, en esta serie lo descarado y conveniente que es el guión resulta ser un punto positivo. Ya nos entenderán cuando vean el anime. 2. La versión gringa de Historias de Fantasmas. Antes de que nos funen por profanar sus infancias, ¡déjenos explicarnos!
Gakko no Kaidan, mejor conocida como Historias de Fantasmas en esta parte del mundo, fue uno de los tantos animes en ser transmitidos en la parrilla de Cartoon Network en los lejanos años 2000, y por consiguiente, una de esas series que marcaron nuestra niñez. Sin embargo, si dejamos a un lado la nostalgia, la serie de 21 capítulos no presentaba nada del otro mundo, nunca mejor dicho. De hecho, la obra fue tan insípida que resultó ser un completo fracaso en su país natal, a tal punto que Pierrot, el estudio encargado, decidió enterrar en el olvido a Koch Stories. Pero todo cambió cuando el Imperio atacó. Al ver que el anime no tenía ningún tipo de futuro en Japón, Pierrot le otorgó total libertad creativa a ADV Films, lo que la distribuidora aprovechó para rehacer el guión de la serie por completo, trayendo un doblaje que no respetó en lo más mínimo al material original, convirtiendo a un anime de terror en una comedia de humor negro, llena de chistes irreverentes y referencias a la cultura pop. Si bien puede que suene horrible, los diálogos políticamente incorrectos hicieron más divertida la experiencia. Y por si se lo preguntan, el humor se basaba en transgredir y burlarse de todo al más puro estilo South Park. Desde afroamericanos, pasando por homosexuales y concluyendo con mexicanos. No existió nada que se salvase de esta versión gringa. Si alguien consigue una versión que esté en inglés y al mismo tiempo que esté subtitulada al español, por favor pásennos el link en Twitter. Necesitamos deleitarnos con esta joya audiovisual. 1. SAO. ¿Qué tal si finalizamos con una buena dosis de polémica? Para agrado de muchos y molestia de otros tantos, Sword Art Online es uno de los animes más relevantes de los últimos tiempos, tanto que su popularidad a día de hoy solo puede ser comparada con grandes de la industria de la talla de Dragon Ball o Naruto. Tan solo es cuestión de ver sus números en MyAnimeList para darnos cuenta de ello. Sin embargo, pese al enorme fandom que alaba a Kirito por el dios omnipotente que es, su anime no es precisamente bueno. De hecho, numerosas reseñas en internet alegan que la calidad narrativa de la obra es equiparable a un fanfiction de Wattpad, escrito por un niño cuyos padres están en pleno proceso de divorcio. No obstante, en DarTV no pensamos así. Al menos no tanto. A pesar de que Kirito ciertamente está bendecido por su autor y los demás secundarios, a excepción de Alice, que solo existe en la historia para simpiar al protagonista, el anime resulta bastante disfrutable. Sí, oyeron bien, estamos hablando bien de SAO. Nos resulta imposible obviar sus puntos positivos, entre los que destacan su banda sonora, sus orgásmicas escenas de pelea, la hermosa Alice y algún que otro arco argumental, como la primera parte de Aincrad y la sorpresiva Alicization. Además, tampoco podemos negar que las cosas se ponen genuinamente interesantes cuando Kiricristo no está en el server. Guarden bien este video en sus casas, pues probablemente sea la última vez que digamos algo bueno de SAO, de manera no irónica, por supuesto. No todo lo que brilla es oro, así como no todo lo que huele mal es abono. Por tal motivo, decidimos traerles una pequeña lista con 5 series que, a pesar de su dudosa calidad, maratonearlas resulta ser bastante divertido. Como siempre, queremos saber sus opiniones. ¿Qué otro anime agregarías a la lista? ¿Cuál obra crees que no debería estar aquí? Armemos un debate cristiano en los comentarios. Si vemos mucho amor, tengan por seguro que haremos una segunda parte. Si te gustó este video, dale un buen like, que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los bonitos chinos. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!